Oli, no se han conectado más, entonces vamos a dar inicio por los que sí están. ¿Me estás escuchando bien, Kelly? Sí, Cami, se escucha súper bien. Ok, ya le di. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este momento, por este espacio. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por las personas que estamos, Señor, por las que se van a conectar. Te pido que seas tú preparando nuestro corazón, nuestra mente, para recibir lo que viene de parte tuya, Señor. Ponemos todo y depositamos todo en tus manos, Señor, y declaramos, Padre, que eres tú hablando, Señor, a través de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nada, Kelly no nos recibió en su casa y es la única que se conecta. ¡Qué ironía! Pero bueno, aunque no nos reciba en su casa, al menos ahí está firme el pie de la Aquí batalla. estoy fina como Rufina. Muy bien, parece excelente. No mentiras, Kelly. Esperemos que Dios nos permita en su momento volvernos a ver. Sí. Sergio, ¿cómo vamos? Hola, bien. Maritza también. Él con sus comentarios los más profundos. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, ¿y ustedes? Oli. No, excelente. Todos corriendo un poquito, pero ahí vamos. Apenas vamos a darle comienzo a esto. Y don Jorge nos va a dar la palabra a él. No, pero aquí tenemos a don Jorge de invitado. Por ahí lo pueden ver la mano asomándose. Ahí es. Buenas. Vamos a tocar un tema en particular que está en Mateo capítulo 5 y parte de lo que leamos, don Jorge ahorita nos comparte un pedacito ahí que él tiene bastante conocimiento del tema, entonces para que lo escuchemos ahorita. Bueno, Y vamos a leer el Salmo 119 para que lo vamos buscando. no, pero mentira, si escucha y quiere aportar también es bienvenido. Bueno, A ver, ya. les voy a leer y dice así. Mateo capítulo 5 versículo 1 dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y estamos hablando del sermón del monte, ¿sí? Y dice así: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y empezó el sermón del monte a una gran multitud, uno de los sermones más importantes en la historia del cristianismo. Empieza diciendo esto y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo sé que suena un poco
como controversial y como con cosas que uno no quiere pasar. Hay situaciones que usted y yo queremos omitir de la vida, ¿cierto? Pero empieza diciendo algo y empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí una pregunta: ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿Quién me quiere responder eso? Pero no todos a la vez. Bueno, de los que están acá también pueden hablar. Juan, las personas pobres en espíritu no son como los que no conocen de Dios. Qué pena, Camilo. No, yo estoy esperando que hable. Alison. ¿Quién más tiene una opinión? Estoy buscando un libro. Yo creo que son como los que conocen, pero o sea, no hacen nada al respecto. ¿Sí lo escucharon? ¿O que hable más duro? Que hable duro, uno no escucha nada. Yo creo, yo considero, yo, Uriel López Moreno, mucho gusto, que son los que conocen de Dios, pero no hacen nada al respecto cuando conocen de Dios, o sea, cuando saben qué hacer y no lo hacen, considero yo. Aquí les voy a leer el otro pedacito del versículo y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, si los de pobre en espíritu es el reino de los cielos, ¿es porque no conocen de Dios? ¿Es porque no hacen nada al respecto? No. No, tienen que conocerlo. Entonces, ¿qué quiere decir pobre en espíritu? Dice, implica una profunda humildad y reconocimiento de la necesidad de Dios. Es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. O sea, el que reconoce el reconocimiento de la necesidad de Dios. Ser pobre en espíritu hace algo en particular, y es que es una persona que reconoce humildemente que necesita de Dios. O sea, la humildad, según el diccionario, es algo que muchos de nosotros ni siquiera sabemos que es humildad. Porque cuando alguien dice una virtud, uno le dice: uy, pero le falta humildad. Y la humildad, según el diccionario, va referida a usted tener la capacidad de reconocer quién es usted. Eso es humildad. O sea, Pablo, cuando empieza sus cartas, Pablo empieza diciendo: yo, apóstol de Jesucristo, yo, el que he predicado, yo, el que antes mataba judíos, ahora soy el que les hablo, yo. Pablo se autodenomina a él mismo unas ciertas características que si un siervo de Dios hoy en día lo hicieron, le dicen: ay, pero le falta humildad. ¿Cómo que usted? ¿Y usted quién es? Altivez. Sí. Pablo nunca tuvo ni orgullo ni altivez. Bueno, no sé si nunca, pero me refiero a esos textos. No, Pablo era demasiado humilde. Y lo reconocemos que era humilde porque era capaz de decir: o sea, míreme a mí, y si quieren síganme a mí, que yo sigo a Cristo. ¿Sí? Quien hoy en día dice: ay, no, si quieres sígame a mí, que yo sigo a Cristo. No, nadie. Y si alguien lo dice, uno diría: pero usted quién es, usted es un simple hombre. Pablo no era más que un simple hombre. Yo estaba convencido de quién seguía. Pero Pablo tenía la humildad suficiente para reconocer quién era en Dios y también que era un pecador y era una persona que tenía errores, porque aún así Pablo también lo decía: me levanto queriendo hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Una persona pobre en espíritu es una persona humilde espiritualmente, que sabe reconocer que tiene una falencia y que necesita de Dios, y también sabe reconocer quién es
en Dios. Cuando usted y yo somos pobres en espíritu, y no se está hablando de una escasez espiritual, no está hablando de una escasez de que yo no oro nunca, no, está hablando de que tengo una limitación, sí, porque he cometido errores, pero que reconozco que esa limitación tengo que corregirla. Una persona pobre en espíritu reconoce que necesita de la oración, de la lectura de la palabra y de la comunión con Dios constantemente para poder llevar su vida. Eso es una persona pobre en espíritu. Una persona pobre en espíritu sabe reconocer su necesidad de Dios y sabe reconocer quién es en Dios. O sea, dice que las personas que son pobres en espíritu heredarán el reino de Dios, ¿cierto? El reino de los cielos. Y dice esto porque ¿quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos? Los hijos de Dios, ¿cierto que sí? Nadie más. Si usted no es hijo, usted no va a ir para el cielo. Si usted es hijo, usted tiene cualidades de hijo. Si usted es hijo y porque tiene un espíritu pobre en Dios, usted tiene las cualidades que especifican que usted es hijo y seguidor de Cristo. O sea, que su comportamiento, su manera de hablar, de pensar, los espíritus, los demonios, Satanás y las personas que están a su alrededor y toda la nube de testigos que usted y yo tenemos alrededor, reconoce que usted es hijo de Dios. Porque un hijo se reconoce. Si pusiera acá a Alejandra al lado de Camila, se reconoce a leguas que esa es hija de Camila. ¿Qué día? Ah, que es hija de Alejandra. Perdón, que Camila es hija de Alejandra. ¿Por qué? Porque las cualidades físicas están ahí palpables o están ahí literalmente de que es hija, o sea, no se puede negar. O hacen así, lo adivinan la cosa. Y ya, ellas solo se miran y ya saben qué está pensando la una a la otra. Madre hija. Para que nos hagan trampa. Sí. ¿Por qué? Porque un hijo se reconoce. Mira, Al ahí está. final les cuento porque está ofendido. Un hijo se reconoce de quién es hijo. Aún que el hijo, digamos, cometa malas cosas, pero se reconoce que es hijo. Una persona pobre en espíritu genera estas virtudes y recibe el reino de los cielos. Sigue diciendo el versículo 2 y dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiere decir algo? No, ¿cómo así que no? Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es que es muy fácil. Si usted no llora o no reconoce que necesita ayuda de las otras personas no lo van a saber. O si usted no deja que la persona ingrese a esa parte de su vida. Por ejemplo, si a Alison le pasa algo, pero ella no se quiere abrir y no quiere contar y no quiere expresar para poder soltar eso que siente, pues yo difícilmente voy a saber qué está pasando por la cabeza de Alison, o difícilmente voy a saber cómo ayudarla. Dice un dicho, creo que como vulgar, creo. Pues no sé si sea vulgar, pero dice el dicho así. El hecho está de que el que no llora, No mames, ¿sí? ¿Sí? no mames. ¿Sí? El que no llora no mama, eso es un tradicional. Pero sí sabemos qué dice, ¿cierto? Sí. Con los terneros. Para los terneros. Kelly sí sabe cómo termina el dicho. Sí, señor. Muy bien. Y es literal, porque un hijo que no llora, la mamá no sabe que tiene hambre. La mamá sabe que ese lloro es por hambre, que ese lloro es por sueño, ese, Porque está el pañal. ya sabe, la mamá ya sabe. Un papá reconoce el llanto de su hijo, pero aquí no está hablando literal de llorar, pues no, porque si usted no es tan fácil de llorar, pues no pasa nada, no hay problema alguno, pero sí está la cuestión de que todo aquel que humilla su corazón y lo entrega delante de Dios, Dios dice, si usted se acerca a mí,
yo le voy a dar consuelo. A veces pasamos momentos difíciles y a veces hay circunstancias a las que nos encontramos muy solos, no hay a quien contarle nada, pero sí está Dios y siempre ha estado presente en nuestras vidas, y que cuando nosotros nos humillamos delante de Él, dice la palabra, Él nos oye y Él es fiel y justo para con nosotros. Amén. Él inclina su oído a nuestro clamor. Y dice la palabra que aquellos que lloran, o sea, aquellos que humillan su corazón, recibirán consolación. Y eso es algo que nosotros a veces olvidamos. Hay un salmo que no recuerdo en dónde está, pues qué salmo es, porque sí sé que está en un salmo, pero habla acerca de que el salmista hablaba y decía que creo que es hasta el 91 o el 119, uno de esos famosos, donde hablaba el salmista y decía que él alzaba sus manos hacia Dios. Y un personaje que quiero mucho predicaba alguna vez y decía, alzar nuestras manos hacia Dios es sinónimo de nosotros humillar y entregar toda disposición de Dios, en el sentido de que, véanlo de esta manera, de pronto las mujeres no tanto, pero los hombres sí me entienden. Cuando estamos en la calle, en un concierto, en un festival, en una fiesta, en una feria, en una que sea, llega un policía de vez en cuando y le dice, venga, lo requiso. ¿Cierto que sí? No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, muchas veces me han querido requisar. ¿Y qué le toca a uno? Alzar las manos y disponer de que lo toque y toque su cuerpo para ver qué hay de pronto que sea ilícito, ¿cierto? Habla del salmista y habla de inclinar nuestras manos, y este personaje que aprecio mucho decía, alzar nuestras manos delante de Dios es sinónimo de que nosotros podamos humillar nuestro corazón y en verdad decirle a Dios, Señor, estoy acá, requísame. No pongo objeción, no pongo, ¿cómo se llama eso? Sí. No, cuando uno se opone a la autoridad. Objeción, sí. Resistencia. Resistencia, no pongo resistencia, muy bien. Esa es la palabra que estaba buscando. Y es que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, yo no pongo resistencia, requísame, revisa mi vida, mi corazón, y lo que sea ilícito que esté en mí, sácalo. Y es parte de un diario vivir, y es parte de nosotros poder hacer las cosas un poco un hábito a nosotros, porque sé que no estamos acostumbrados a abrir por completo nuestro corazón a Dios, pero Él sí está dispuesto a, como les decía, a requisarnos para mirar qué hay en nosotros que de pronto sea algo que nos puede lastimar a nosotros o puede lastimar a los demás. Y dice, esas personas que tienen cosas que de pronto los pueden lastimar o que los está lastimando, a esas personas yo les voy a dar consolación y les voy a dar la tranquilidad de continuar su vida. Sigue diciendo el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo y dice esto: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hay un dicho también que dice, manso, pero ¿qué significa la palabra manso? ¿Qué creen ustedes? Uno a la vez, cuéntenme. Tranquilo. ¿Qué significa manso? Tranquilo, relajado. Como noble. Noble. Tranquilo. Así. Una persona mansa es una persona que ¿qué? Está tranquila. Una persona que es calmada. Obediente. ¿Cómo? Como obediente, no. Puede ser, sí, lo podemos alegar. Yo consigo. Sí. Tranquilo, ¿Qué? tranquilo, Considera- sosegado. Dilo, y termina eso. La
La palabra manso significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. Entonces dice que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, ¿qué personas? Las bondadosas, las tranquilas, las que tienen autocontrol. A veces es muy difícil esa palabra, el autocontrol. En muchos momentos, en muchas circunstancias, allí es donde más nosotros como que fallamos. Pero cuando estamos con Él, aprendemos a poder ser mansos. El ser mansos no significa ser mensos, sino también saber cuándo se pone, ser bondadosos y tranquilos y tener serenidad, pero también saber cuándo poner un límite ante ciertas circunstancias. Dice, ¿cómo dice el versículo? El que acabamos de leer. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya sabemos qué es ser manso, ¿cierto? Pero dice algo bien particular y dice, es que aquellas personas que son así van a recibir la tierra por heredad. ¿Y saben qué es heredad? ¿Saben qué es heredar algo? ¿Qué es, don Jorge? Algo que tiene otra persona que lo quiere dejar a otro. Recibir algo gratis. Algo recibir. Es un obsequio. Ahí hay algo particular y es algo que les hablé hace mucho tiempo en Efesios capítulo 1. Cuando les dije que habíamos nacido para conocer a Dios, en Efesios capítulo 1 habla sobre que el Espíritu Santo es las arras de la promesa de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros, las herencias se dan cuando alguien muere y se lo otorga a alguien, ¿cierto? Está constituido así. Cuando Jesucristo muere, nos deja algo por heredad y nos deja el derecho de ser hijos de Dios. Nos deja la capacidad legal con base al Espíritu Santo a que usted y yo podamos ser hijos. Y eso ya nos pertenece. O sea, aquellas personas que se comportan de esta manera, que dicen los mansos, recibirán la tierra por heredad, o sea, recibirán el reino de Dios por heredad, o sea, ya es propio, nadie se lo quita, es suyo y usted no tuvo que pagar nada por eso, fue regalado, fue gratis. Pero parte de que eso sea gratis, hay ¿cómo se dice? Una manifestación en nosotros que es esa bondad, o sea, que es esa mansedumbre. Cuando usted recibe eso, usted automáticamente debe ser manso, ¿sí? ¿Sí me hago entender? El versículo 6, ¿qué dice, Camila? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí viene una pregunta bastante importante y es cuando usted y yo le pedimos algo a Dios. Lo que usted le pide a Dios, que usted dice, ay, Dios no me contesta, Dios no me responde, pero ¿por qué será? Lo que usted le está pidiendo a Dios tiene algo que ver con la justicia. O sea, lo que usted le está pidiendo a Dios es justo. O le estamos pidiendo a Dios, Señor, que se le acabe el trabajo a mi vecino porque me cae mal. Nuestras peticiones son conocidas como justas delante de Dios, porque dice que los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. O sea, Dios va a alimentar esa hambre y esa sed de justicia. Pero también dice otro texto y dice, ¿cómo es que dice? El justo.
No hay Por la justo fe desamparado ni su descendencia. ¿Cómo? Por la fe vivirá, justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y lo que dijo Camila, ¿qué dijo Camila? No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, está hablando de que la justicia es bastante importante y reconocida delante de Dios. Una persona justa, Dios escucha su clamor y cumple o sacia esa justicia. Y no solo en usted, sino también en su descendencia. La pregunta es clara y es, ¿nosotros estamos siendo justos con nuestras peticiones delante de Dios? Esa es una muy buena pregunta. Porque a veces confundimos justicia con algo bueno o con algo agradable para nosotros. Pero eso se los dejo de tarea. Sigue diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué opina Camila? Esto es muy profundo porque nosotros a veces pedimos misericordia para los que están con nosotros, o sea, para los que están cercanos a nosotros, pero cuando es fuera del contexto de nosotros, ahí sí no pedimos misericordia o no queremos ser misericordiosos. Si X familiar suyo muy cercano a usted tuvo que matar a alguien, usted pide misericordia para él y para que la justicia no sea tan dura con él, ¿cierto? Pero si usted ve una noticia X de alguien que asesinó a alguien, usted dice, no, que se le vaya todo el peso de la ley. Ahí sí ya usted no pide misericordia. O cuando usted tiene a alguien muy cercano a usted que roba, usted pide misericordia para él cuando lo cogen y lo golpean, ¿cierto? Pero cuando es alguien de afuera, hasta usted mismo va y le pega. Pero si fuera su hijo, su hija, su primo, su sobrino. O sea, cuando es para nosotros los cercanos, entonces sí, misericordia. Pero cuando es una persona que no nos interesa o no conocemos, entonces a eso sí, no me interesa lo que pase. Él quiere que nosotros seamos misericordiosos o aprendamos de eso, no solo para los que están cercanos a nosotros o para nosotros, sino también para los de afuera. La misericordia se refiere a la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Y me acuerdo de alguien, y está en la Biblia, y es Esteban. Esteban fue uno de los diáconos escogidos por los apóstoles para servir. Era un hombre lleno de Dios, que hacía milagros, y predicaba, y lo sacan fuera de la ciudad para apedrearlo. Y lo más teso de esta historia es que mientras apedreaban a Esteban, ¿qué estaba haciendo Esteban? Predicando. Diciendo, ten misericordia de ellos. Le dijeron hace poquito en la iglesia. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Orando. ¿Y qué estaba pidiendo Esteban por orando? Misericordia. ¿Sabe qué estaba diciendo Esteban en su oración? Le decía a Dios y le decía, Señor, a ti encomiendo mi espíritu, y a ellos no le tengas en cuenta este pecado. La misericordia es reconocer que alguien está padeciendo algo. O sea, está sufriendo. ¿Sabe? Esteban reconoció en las personas que lo estaban apedreando que esas personas necesitaban de Dios.
esas personas no conocían de Dios y no sabían lo que estaban haciendo. Nosotros a veces compartimos con personas y como nosotros tenemos un conocimiento y ellos no, los juzgamos. Porque ¿cómo es posible que usted todavía esté chismeando a estas alturas? Que esté diciendo mentiras. ¿Cómo es posible? Esteban los vio y reconoció que necesitaban de Dios. No lo conocían. Decían saber que sí, pero no. Y Esteban lo supo. Y Esteban dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Perdónanos. Y en el Padre Nuestro, al final del Padre Nuestro dice: perdóname como yo perdono a los que me ofenden. ¿Cierto que sí? Algo así dice. ¿Sí? Pero después de eso dice que si usted y yo no perdonamos a nuestro hermano, Dios que está en el cielo tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y dice la palabra que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. ¿Pero para quiénes? Cada mañana. ¿Para quiénes? Para los misericordiosos. ¿Por qué me cambia la palabra? Si ahí está escrito. Para los misericordiosos. Sí, muy bacano. Dios renueva la misericordia todos los días. Muy bacano. Pero ¿para quiénes? Recordemos eso. Para los misericordiosos. Dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No dice nada más. Pero sigue diciendo, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué va a decir Camila? ¿Cómo está nuestro corazón en este momento? Porque a veces nosotros queremos muchas cosas, pero por lo mismo que hay en nuestro corazón, que no hemos sanado, limpiado, es que muchas veces Dios no nos habla o sentimos que no estamos tan cercanos a Él, pero es porque no hemos dejado que también Él limpie y trabaje en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón en este momento? Dice que sin santidad. ¿Quién me completa la frase? Nadie verá al Señor. ¿Sí la escucharon? ¿Escucharon a Alejandra? No. ¿Qué? Nadie verá al Señor. Dice el texto que sin santidad, dice el versículo 8, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y la santidad, alguien me lo enseñaba, o alguien lo enseñaba más bien, para que lo podamos entender un poco más sencillo. Yo nunca olvido esto, y es que, ¿qué es santidad? Alison, No. ¿qué? Ahí lo tiene. Nosotros confundimos santidad con perfección. Y no se trata de estar pecando, no se trata de eso. ¿Qué es santidad? Y se los he repetido muchas veces a ustedes, que les he enseñado más cositas. Pero eso no es mío, me lo enseñó alguien más. Me lo enseñó hasta, ¿cómo es que es su cuñado? Sí. Su cuñado. O sea, usted lo debería tener más claro. Piense, Espíritu Santo. Santidad es ser separado de, separado para. ¿Se acuerdan de eso o no?
¿No? Todavía no les fluye el cerebro. No proceso. ¿Cómo les parece que la santidad es que significa que usted es separado del pecado, apartado del pecado, separado para Dios? Porque donde hay luz, no hay oscuridad. Ponga un bombillo y un reflector en una habitación bastante oscura, ¿y qué va a pasar? Se ilumina. Y la oscuridad automáticamente se va. Porque o usted está cerca de Dios o está lejos de Dios. No hay puntos medios. O usted está en una limpieza constante de su corazón o no lo está. Y no significa perfección. Significa que usted y yo constantemente debemos separarnos para Dios y alejarnos del pecado. Eso es mantener un corazón limpio. Que estemos constantemente acercándonos a Dios. Y pueden haber errores y conflictos, pero lo que debe haber constante en nuestra vida es que usted y yo estemos en esa búsqueda de su santidad, de estar cerca de Dios, de estar lejos de todo lo que nos aleja de Dios. ¿Sí me van a entender? ¿Quieres decir algo? ¿No? Lea. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es buena. ¿Cuántos de nosotros se nos pueden llamar? Bueno, a ver, todas las personas que están a su alrededor, que conocen, la familia, los amigos de Sergio, de Kelly, de Maritza, los compañeros de la universidad de Allison, los amiguitos de Camila, la familia de Uriel. Si uno les pregunta, uno puede, esas personas van a decir, ay, no, es que Uriel es un pacificador. Kelly es un pacificador. Camila es una pacificadora donde ella sea que vaya. Camila llega y todo se calma. Allison en la universidad hay un problema, hay una dificultad, están boleando piedra y llega Allison y ya. Se convierte en la intercesora y una pacificadora de los problemas. Se gana su pelea. Coge una más grande. ¿Qué están diciendo de nosotros? Y no es tanto que están diciendo de nosotros, dice la palabra de Dios y dice, bienaventurados los pacificadores. Nosotros nos podemos autodenominar pacificadores o problematicadores. Yo soy pacificador. Y si tenemos de los dos. No, yo soy pacificador. O se nos autodenomina a nosotros como que no, llega Juan David a un lugar y como las cosas se ponen como tensas. Llega Juan David como que no, la verdad como que perecita, o como que me dan ganas como de pelear. Como que poco. ¿Qué se puede decir de nosotros en cuestión a esto, no? Porque dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. La pregunta es, ¿usted y yo somos llamados hijos de Dios? Porque si los pacificadores son llamados hijos de Dios, entonces los que no son pacificadores son llamados hijos de quién? Porque esa es la realidad. Si yo no soy pacificador, ¿soy qué? ¿Cuál es el antónimo de pacificador? Problemático. Problemático. Y si yo soy problemático, ¿seré llamado hijo de Dios? No. Y puede que acá en la tierra no le digan hijo del diablo, pero en el cielo sí se reconoce quiénes son los hijos. En el cielo sí se reconoce quién son hijos y quiénes no. Y se reconocen por virtudes tan sencillas como, ¿usted es pacificador? Sí. Ah, ¿tiene la insignia de pacificador? Sí. Ah, listo, pase que usted es hijo.
Usted es pacificador y en la insignia 0 estrellitas. A la paila. Falsarte. Se acabó la serie. Se nos reconoce como hijos de Dios por ser pacificadores. Y se acabó el aceite, hay que echarle azúcar. Porque una de las características de un hijo de Dios, como usted y yo nos hacemos llamar, es que usted y yo seamos pacificadores. Y esa es una buena, porque yo me altero con facilidad cuando las cosas no me salen bien. Cuando no me sale como lo planeo, porque trato de planear todo muy bien. Yo trato de alistarme con anticipación, trato de mantener todo bien controlado, mis tiempos, mis cosas. Trato de que si tengo 5 días para hacerlo, trato de empezarlo ya. Y si pude ayer, lo empiece ayer. Pero cuando eso no surge como yo lo planeo, para que todo me salga exactamente como lo planeo, me frustro. Y cuando me frustro, me molesto. Así como muchos de ustedes les da rayecita cuando tienen hambre. A mí la verdad, no me importa si yo no he comido en 2 días. A mí no me da ese mal genio que a ustedes les dan a muchos. Pero a mí sí me da ese mal genio cuando las cosas no me salen como yo las planeo. Porque es sencillo, cuando yo estoy concentrado en algo, quiero terminar eso algo antes de seguir con lo siguiente. Y ha pasado últimamente algo, y es que, por ejemplo, yo estoy concentrado haciendo un trabajo, algo en particular, sirven la comida, venga a comer, no, estoy terminando esto, porque me concentro lo suficiente para hacer las cosas con excelencia y bien, como las he planificado en mi cabeza. Y cuando eso me sale al contrario, la verdad, yo no soy un pacificador. O sea, no me puedo llamar hijo de Dios. ¿O qué vamos a hacer ahí? Estoy cometiendo algo que en su palabra no debería, o sea, que la palabra de Dios dice que en mí no debería de existir. Como hijo de Dios, no. O sea, hay un área en mi vida que yo tengo que corregir. Y sé que como ustedes, hay cosas que hay que corregir. Y mejor que yo, ustedes se conocen a ustedes mismos. Yo sé cuáles son mis limitantes. Aprendí hace mucho tiempo a autoevaluarme y saber cuáles son mis limitantes. Y conozco todos mis errores y en los que debo trabajar. Hay unos que me dificultan más que otros. Porque a veces considero que planificar todo no es malo. Y que me salga al revés me parece malo. En mi cabeza es un error, es algo que no puede pasar. Pero también entiendo que hay circunstancias que las cosas se manejan diferente. No controlo el tiempo, no controlo los días, no controlo todo, el tráfico, no controlo una cantidad de cosas, ¿cierto? Todo se me puede salir de las manos. Pero más que entenderlo, tengo que empezar a reaccionar diferente ante esa situación. Aquí hemos hablado de varios puntos y está hablando de las bienaventuranzas. O sea, bienaventurado, ¿qué significa bienaventurado? Se lo dejo ahí para que no lo diga. Y está hablando de las bienaventuranzas, está hablando de los hijos de Dios y está hablando de qué comportamientos de nosotros deberíamos de tener para heredar el reino de los cielos y para nosotros poder ser llamados hijos de Dios. Así como nos queremos autodenominar hijos de Dios. Yo soy cristiano, seguidor de Cristo, amo a Dios. Y nosotros vamos por el mundo diciendo, yo soy hijo. O algunos se consideran hijo de Satanás. No, nos consideramos hijos de Dios. Y es muy bonito, pero hay una realidad que está explícita en la Biblia y en la palabra de Dios que nos dice qué características debe tener un hijo. Y esto no es para sentirnos mal, es para que nosotros podamos decir, hey, tengo que hacer algo con mi vida, porque yo que me autodenomino hijo de Dios, tengo que comportarme de una manera en particular. No diferente a eso. Porque no creo que nadie no quiera ser hijo. Ay, no, ya no quiero ser hijo de Dios. Cortemos aquí, me la... No, la idea es que esto nos motive a nosotros decir, hey, yo en verdad quiero agradarle a los ojos de papá y que las personas puedan ver en mí
a Dios y que yo soy hijo, un reflejo de Dios en la tierra. ¿Qué es bienaventurado? Significa ser afortunado, feliz o bendecido. Y aquí está diciendo Dios, está diciendo bienaventurado, o sea, está hablando de las bendiciones derramadas de Dios hacia nosotros. Afortunado. Una bendición que Dios nos da es una bendición, es querernos hacer bien a cada uno de nosotros. Afortunado. Querer hacer algo bien para nosotros, algo que nos hará bien y nos hará sentir bien. Eso es una bendición. Eso es ser bienaventurado. Dios está diciendo, esto les hará bien a ustedes, porque no es para Dios, es para nosotros. Es un regalo que Él nos da. Y Él dice, bienaventurado, o sea, les hará bien a cada uno de ustedes cuando sean pacificadores. Les hará bien a cada uno de ustedes cuando ustedes lloren y clamen a Dios. Les hará bien a cada uno de ustedes cuando ustedes se acerquen a Dios y limpien su corazón. Les hará bien a cada uno de ustedes cuando Sean misericordiosos, compasivos. sean misericordiosos y pacificadores. El ser pacificadores creemos que es para hacerle bien a los demás y que los demás estén bien por las peleas. No, es porque eso traerá bendición a mi vida. El ser justo me trae bendición a mi vida, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque eso le traerá bien y será saciada esa hambre que tiene. Bienaventurados los pacificadores. Y sigue diciendo, no hemos terminado, y no es un regaño. Sigue diciendo el versículo 10. El versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué me dicen al respecto de este Pero versículo? eso lo puedes leer con el 12 también. No. Obvio. Cami, ¿qué hago? ¿Qué vuelvo a hacer? Habla. Chicos, ¿qué piensan al respecto de esto? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí no está hablando de nada en particular, está hablando de la justicia. O sea, ¿cuáles son los actos justos que hay en el mundo? Esos van a ser bienaventurados. O sea, si usted está permitiendo una injusticia, usted no está siendo bienaventurado. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, si usted está permitiendo un acto injusto y usted está siendo partícipe de ese acto injusto, es igual que la parte legal. Si usted no, ¿cómo se dice? Denuncia un crimen, usted es cómplice, ¿cierto? Eso es una injusticia. Pero si usted denuncia un crimen, ¿qué va a pasar? Lo van a perseguir, ¿cierto? Lo van a acusar. Eso sucede. Dice, sapo, lambón, ¿cómo va a decir eso? No sé qué otras palabras pueden usar. O puede que le digan, si usted ve a alguien vendiendo vicio al frente de su casa y usted lo denuncia, puede que le lleguen a su puerta una notica que le diga tiene que desalojar. Estoy hablando de un caso exagerado, pero estoy hablando de lo que dice la palabra y dice, bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Eso es un caso exagerado. Ahorita vamos a casos no tan exagerados. ¿Qué injusticias hemos permitido de pronto en nuestra mano, de pronto de personas que hemos visto? Pero Dios dice, y está diciendo muy específicamente, aquellos que padecen esa persecución, ellos van a recibir bendición. Otro caso, no sé, vio a un familiar que violó a una niña, otra familiar, y usted se quedó callado. O usted lo denunció, y ese familiar era el que sostenía todo un hogar,
Entonces lo van a acusar y le van a decir, ¿usted por qué lo dijo? Lo metieron a la cárcel, ahora mis hijos no van a tener que comer, o esos hijos crecen y crecen en delincuencia y le echan la culpa a usted. Bienaventurados ustedes, que por causa de eso, de la justicia, ustedes son perseguidos. Porque aquí está hablando de la justicia, que usted y yo seamos justos. Y aquellas personas que son justas con la verdad y la justicia, esas personas van a recibir bendición de parte de Dios. De resto no. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los justos, de los que persiguen por la justicia. Y hay algo clave para identificar, que cuando usted y yo somos justos, a todo el mundo no le gusta. Cuando usted dice, no, la justicia en mi casa es que es a las 10 y a las 10 cierro el aldabón. Justicia, yo qué sé, es un ejemplo. Y en los hijos, pues pongo aldabón, pues. Pongo un pasador. Ay, mi abuela decía aldabón. Sí, porque en la finca es aldabón. Entonces, digamos, es justicia, son normas, son reglas, no voy a hacer nada aparte, lo voy a hacer cumplir. A los hijos no les va a gustar. Van a decir, tan exagerado mi papá, tan exagerada mi mamá. ¿Qué es justicia? Y qué injusticias de pronto estamos permitiendo en nuestras vidas. Que un hijo hace trampa en el examen, o que ustedes hagan trampa en un examen, injusticia. O que ustedes lo vean y lo permitan, es injusticia. Si usted sapea a un compañero que está haciendo trampa, ¿qué va a decir ese compañero de usted? Sapo, metido, chismoso, lambón, vengadero. Le robará algo, lo empujará, hasta lo golpeará, le tirará alguna cosa. Pero dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que los persiguen. O sea, no bienaventurados los que hablan y tiran la piedra y que nadie se da cuenta, no bienaventurados los que están persiguiendo, a los que están acusando por causa de la justicia. Bienaventurados aquellos hermanos que acusan a su hermano por decir una mentira, que no se la tapa. El hermano dice, no le cuento nada nunca más, conmigo no cuente, no le vuelva a hablar. Pero eso es justicia, decir la verdad. Y ese que es perseguido por su propio hermano, ese va a recibir bendición y heredará el reino de los cielos. Bienaventurados los que hacen justicia. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Por qué? ¿Les dolió esa parte? Esa parte es chévere. Ya lo digo todo. No, Jorge quiere decir ¿Cuál es el último? El último que dice, el de levantar la piel de... bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y que la justicia va muy de la mano en qué toleramos. Cuando nosotros dejamos pasar ciertas cosas, o sea, toleramos ciertas cosas, ahí es donde perdemos esa justicia. Nos volvemos tolerantes, y cuando nos volvemos tolerantes viene lo contrario, que es intolerante, ¿cierto? Y permitimos una cantidad de cosas, a veces pequeñas, pero que también hacen daño a las demás personas, porque toleramos cosas pequeñas y se van volviendo más grandes, y después ya no tienen control, y cuando se sale fuera de control ya no hay nada que hacer, o sea, ya la persona o está muy avanzada, o en casos extremos hasta pierden la vida por tolerar ciertas cosas. Por ejemplo, una violación en este momento en Colombia, ¿cómo lo hacen? La gente lo quiere linchar hasta la muerte, si lo cogen las propias personas, a justicia por sus propias manos, que es lo que no es correcto. Por eso hay inocentes que son los que hacen justicia. Para nosotros es Dios, ¿cierto? Lo único justo que es justicia para nosotros es Dios, pero para el mundo no. A veces la justicia la toman por las manos. Que a alguien le toleramos que robó algo, la policía lo coge y lo suelta, entonces la comunidad que hace la paloterapia, y se volvió común en nuestro país, los vuelven nada, ¿sí?
por permitir, pero si nosotros cuando vemos que hay cositas pequeñas, ¿ves? ¿Por qué coge esa moneda de la casa? Este ya va por otro lado y toleramos eso, no podemos dejar convertir en un problema más grande. Y es lo que tenemos que estar muy pendientes también. Cuando habla de justicia, está hablando de equidad de principios. Ajá. ¿Qué Principios principios morales. infundimos y qué permitimos? Eso quiere decir justicia. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos siendo Justos o tolerantes. justos? Y nosotros estamos siendo perseguidos por esa justicia que hemos implementado en nuestra vida. Porque cuando usted y yo seamos perseguidos por esa justicia, usted y yo vamos a recibir el reino de Dios. Vamos a ser bendecidos. Entonces, ahí les dejo la inquietud, si somos justos o que si estamos siendo perseguidos por la justicia. Versículo 11, Camila. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí ya cambian las cosas. ¿Cómo? Eso es muy fuerte. No, eso es lo mejor que hay. Sí, yo no me acuerdo. Aquí viene algo ya diferente. Ya cambió la actividad Sí. moral y física, y aquí ya cambió la parte terrenal, y ya nos involucramos en algo más profundo, que es el tema de Dios y el tema de lo que Cristo hizo y el tema de quiénes somos nosotros en realidad con Él. Y llega y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Por causa de quién? De Jesús. Por causa de Cristo, por causa de Jesús, por causa de Dios. O sea, bienaventurados todos aquellos que dijeron yo creo en Dios y se rieron de ustedes. Bienaventurados todas las personas que dijeron yo no hago eso, no porque mi iglesia me lo prohíba, no porque mi pastor me lo prohíba, no porque mis pastores me lo prohíban, sino porque sé que el que está ahí arriba, que me está mirando, no le gusta y se rieron de ustedes. Bienaventurados todos nosotros que estamos acá reunidos delante de Dios, y si alguien se ríe de nosotros por lo que estamos haciendo, o nos insulta, o nos dice ustedes porque pierden el tiempo, ustedes qué bobadas dicen ahí, lo que ustedes dicen es mentira, ustedes son unos incrédulos, les lavaron el cerebro. Bienaventurados todas aquellas personas que por causa de Cristo y por causa del amor y la pasión de lo que Él ha hecho en nosotros, nos vituperan, nos apedrean, nos insultan o nos persiguen. Y digan todas clase de mal contra vosotros mintiendo, porque lo que dicen en contra de nosotros es mentira. Y ya terminamos con este último. Y se lo dejo a... ¿Vale? Aurel, que está que se habla. Hasta que se lee. El último, versículo 12, ya para terminar. El 12. Sí. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar gozosos. Gozaos y Gozados. Se nota también con esa cara de gozo. Estar gozoso. Aleluya. Chicos, Sí, sí. bienaventurados nosotros, gocémonos, alegrémonos por todas estas cosas. Gocémonos, alegrémonos, Porque el galardón es grande en los cielos. O sea, Porque la lo que no- recompensa está en el cielo. la recompensa que nos espera está en los cielos. No pasa nada, lo que pase aquí no importa. Relájense, no se preocupen. Que todo esto es nuestro comportamiento, y si podemos impulsar a otros a tener el mismo comportamiento para vernos en el cielo, ahí está nuestra recompensa. Y Dios nos está esperando. Chicos, vamos a orar. ¿Listo? gocémonos y alegremos. Vamos a orar. Bueno,
Dios, te damos gracias por este tiempo, por este espacio, porque sé que nos has enseñado, porque sé que nos has hablado, porque sé que es tu plan y tu propósito que nos alineemos contigo a todo lo que nos has hablado durante todos estos días, Señor. Que lo podamos poner en práctica, Padre, en nuestras vidas. Que podamos empezar a ser pacificadores, a ser misericordiosos. Señor, que empecemos a actuar bajo tu justicia y empecemos a caminar bajo lo que tú quieres que nosotros caminemos, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos que esta semana sea una semana de gran bendición, Padre. Que sea una semana donde tú nos sigas hablando, mostrando y revelando cosas, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Chicos, chao.